Las cuatro etapas de la independencia. Introducción. Antecedentes internos. Entre los factores internos que fueron despertando el deseo de libertad e independencia en la colonia están el descontento que provocaban entre criollos y los mestizos, el hecho de que a los peninsulares se les otorgara tantos privilegios, aunque al criollo se le reconocía su capacidad, se le permitía el acceso a la educación y a los cargos, medios de la administración pública, ejército y a la iglesia, era muy difícil que obtuvieran altos nombramientos por el simple hecho de haber nacido en América. Igualmente, la estructura socioeconómica de la colonia se basó en la explotación de un gran número de seres humanos en beneficio de una minoría, lo cual se le veía reflejado en constantes enfrentamientos de carácter social. Para los grupos marginados de la sociedad, indígenas, indomestizos y afromestizos, la situación era insoportable. Se tenían que mantener aislados en sus comunidades y las condiciones que eran impuestas para vivir los hacían cada vez más dependientes y desprotegidos. Antecedentes externos. La influencia de las ideas de la Ilustración y las experiencias revolucionarias de Francia y Norteamérica. En la Nueva España estaba prohibido leer las cartas de las obras de los enciclopedistas franceses, pues el gobierno las consideraba peligrosas y tenían temor a ser derrocado. Los libros de los autores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu eran quemados. Su entrada a las colonias españolas era muy difícil, pero llegaban algunos introducidos de contrabando o de agentes especiales de Francia, y eran leídas por criollos en reuniones conocidas como círculos que se encargaron de difundir estas ideas acerca de las ideas de la Ilustración que tenían como finalidad ilustrar, enseñar y hacer razonar a la gente acerca de cómo debía ser la vida social y política de los seres humanos, que con el solo hecho de serlo tenemos derechos que deben ser respetados, como derecho a vivir, ser libres, elegir nuestros gobernantes, igualdad social, jurídica y felicidad. Defendían la separación de la Iglesia y del Estado y proponían que el gobierno fuera Revolución Francesa. Este factor fue determinante, pues el clero español no sabía si Napoleón tomaba el poder en España al tener una ideología diferente al catolicismo, perdería el poder sobre el pueblo. Por esta razón, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con el padre José María Moros y Pavón, se convencieron de iniciar una lucha armada. De ese modo, el poder de Napoleón no afectaría directamente al clero de la Nueva España. La invasión Portugal por parte de las tropas de Napoleón en 1808 obligó la huida a la Casa de Braganza, Brasil. En España, este suceso había provocado la división de la familia real española. Instigado por Manuel Godoy, el príncipe de Asturias había planeado un complot para destruir a sus padres de la corona. Finalmente, logró que Carlos IV abdicara en favor el 19 de marzo de 1808. Tal suceso no complació nada a Bonaparte, que intentó forzar a Carlos IV a declarar nula su abdición, aunque Fernando VII intentó formar un gobierno propio y organizar España. Napoleón le condujo con engaños a Bayona, donde el 5 de mayo de 1808 lo forzó a ceder la corona a su padre, para que luego éste la entregara al francés. 13 colonias. Pues las ideas de la ilustración fueron llevadas a la práctica por los habitantes de las 13 colonias inglesas, con gran éxito porque se independizaron de Inglaterra, eligieron un gobierno republicano y a un congreso a quien se le encomendó la elaboración de las leyes. Con esto crearon un país soberano, Estados Unidos de América. Elaboraron una constitución que establecía la igualdad de todos los ciudadanos, excepto los negros esclavos, y un mejor nivel de vida para los grupos explotados. La independencia de Estados Unidos demostró a las demás colonias que era posible desligarse de las metrópolis. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos afirma entre sus postulados que todos los hombres son iguales y poseen derechos inalienables de vida y libertad. Estas ideas llegaron a las colonias españolas y se divulgaron entre los criollos. Antecedentes que pasaron en la primera etapa. Campaña de Hidalgo. Hidalgo se dirigió a Tónico, donde tomó como bandera del movimiento un estandarte de la Virgen de Guadalupe, sobre el que escribió la consigna contra el gobierno de la Nueva España. La toma de Guanajuato. Avanzaron hacia Guanajuato, rica ciudad minera. Su defensor, el intendente español Riaño, se fortificó en un almacén de granos conocido como la Lóndiga de Granaditas, lo cual fue tomado por los insurgentes. Hidalgo nombró como intendente de Guanajuato a Francisco Gómez, así como otras autoridades civiles para el gobierno de la ciudad. El 19 de octubre publicó un decreto por el cual abolía su esclavitud en esa provincia y se prohibía el comercio de esclavos. Campañas de Morelos. Morelos pertenecía como Hidalgo al sacerdocio colonial, pero carecía de la cultura de este. Su sorprendente inteligencia amenugó el defecto. Cursos en especial relieve la filosofía
escolástica. Enseñó gramática a los niños destinados a las escuelas superiores en el pueblo de Michoacán. Al saber la rebelión de Hidalgo, lo entrevistó y obtuvo comisión militar a fin de su vida revolucionaria. Confesaba que las luces del cura de Dolores lo inclinaron a seguir la causa insurgente. Segunda etapa, ubicaremos años. En 1810, las conspiraciones en San Miguel el Grande y Querétaro. 16 de septiembre, Miguel Hidalgo y Costilla inician Dolores el movimiento armado a favor del regreso de Fernando VII al trono y de los americanos. Abolición de la esclavitud. En 1811, los jefes de insurgentes Hidalgo, Allende y Aldama son hechos prisioneros en Acatitla de Baja y fusilados en Chihuahua. José María Morelos y Pavón continúa y fortalece el movimiento por la independencia. Ignacio López Rayón instala en Zitácuaro la Junta Nacional Gubernativa de América. En 1813, la Declaración de la Independencia de América Septentrional es promulgada por el Congreso de Chilpancingo. En 1814, el Congreso de Chilpancingo jura la Constitución de Apatzingán. Fernando VII retoma el trono español, suprime la Constitución de Cádiz y persigue a los liberadores. En 1815, aprehensión y fusilamiento de Morelos en Ecatepec. En 1820, Fernando VII es obligado a restaurar la Constitución de Cádiz. En 1821, el Plan de Iguala acordado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Agustín Iturbide y Juan O'Donoghue, último gobernante español, ratifica el Plan de Iguala a través de los Tratados de Córdoba. Firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional. La etapa de dispersión y resistencia de 1815 a 1810. Las conspiraciones independistas se vieron eliminados de toda participación en la vida política, lo que reforzó su reclamo de independencia. En las intendencias de Valladolid y Guanajuato se organizaron grupos, fundamentalmente de militares, que además de la independencia de Nueva España, pretendían que ésta se aplicara una profunda reforma social. Pensaban iniciar el movimiento en diciembre, pero la conspiración fue denunciada. Varios miembros quedaron presos, sin embargo, otros lograron escapar y reunieron en Dolores en la madrugada del 16 de septiembre, donde decidieron alzarse de inmediato. Inició el movimiento. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, después de la misa dominical, Hidalgo reunió a la población y la invitó a participar en la rebelión contra España, bajo la siguiente consigna: ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Este pasaje es conocido como el Grito de Dolores. Gran parte de la población de la gobernación militar local, los jefes rebeldes, liberaron a los presos y tomaron armas de guarnición. Cuarta etapa, consumación de la independencia. Ubicaremos personajes importantes. La consumación de la independencia de México tuvo lugar el 27 de septiembre de 1821, aunque se veía gestando desde mucho tiempo atrás. En 1820, el coronel español Rafael de Riego se levantó en armas para obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. En Nueva España, los clérigos acudilados vieron la Carta Magna, jurada en Veracruz el 26 de mayo de 1820. Un grupo de prominentes aristócratas, dirigidos por Matías de Montescudo, se reunían en juntas secretas, conocidas como Conspiración de Profesa, con la anuencia del virrey Juan Ruiz de Apocada, que Agustín Iturbide fuera nombrado general en jefe del Ejército del Sur. Guerrero era el único jefe insurgente que realmente permanecía activo desde la muerte de Francisco Javier Mina en 1817. José Gabriel de Armijo y Carlos Moya, para formar un ejército liberador que dispusiera a Apocada en su lugar y nombrar un virrey. Iturbide relajó a Armijo en noviembre de 1820. Luego de varias derrotas, comprendió que por fin la vía de las armas sería imposible vencer a Guerrero, para establecer una nación independiente encabezada por Fernando VII. Los jefes se llevó a cabo el 10 de marzo de 1821, con el evento conocido como el Abrazo de Acatempan. El 24 de febrero de ese año, Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, con el que constituía el ejército tigarante. 6 meses después, el ejército tigarante reconoció el virreinato promovido en ideales. Iturbide dividió el país en zonas militares: la centro-occidental, dirigida por Guerrero, comandada por Nicolás Brava y Antonio López de Santa Anna, y la sur, bajo el mando de Antonio de León. La Cortes de España también decidieron remover la Apocada, pero su sustituto designado, el masón liberal Juan O'Donoghue,
quien en Iturbide pudo llegar a un acuerdo con los tratados de Córdoba. Conclusión. Con la prisión de Carlos IV y Fernando VII, las dudas sobre la autoridad de la monarquía se agravaron. Los criollos trataron de ocupar más espacios del gobierno, pero por otro lado, sectores nos derrocaron al virrey y encarcelaron a varios. Al cerrarse las vías institucionales para solucionar desacuerdos, siguieron diversas conspiraciones. El movimiento liberado adquirió tintes para una revolución social, formuló un programa político en la Constitución de Apatzingán. El grupo que elaboró la Constitución fue vencido, así como la insurrección limitada a las zonas reducidas. Tras la derrota de Napoleón en España, el rey Fernando VII regresó al poder y anuló la Constitución de Cádiz. En 1820, una rebelión militar obligó al monarca a restaurar ese código legal. Su restablecimiento abrió en México la posibilidad de un nuevo acuerdo que se concretó el Plan de Iguala, con el que se consumó la independencia de nuestro país.